La Secretaría de Educación del Estado de México dice que se encuentra analizando la posibilidad de suspender el uso de cubrebocas al interior de las escuelas debido a la baja de contagios. Ellos hablan del COVID-19, pero me parece buena medida que sigan utilizándose el cubrebocas en las escuelas, porque ahí nada más se enferma un muchachito y ¡brum! Todo el salón. Sí. O la mayoría. Sí, y además estamos en invierno donde las enfermedades de las vías respiratorias abundan. Eso va a proteger a los niños. Pero después vienen otras enfermedades. Ya con la primavera viene el sarampión, la viruela y... Bueno, pero tampoco. No, el cubrebocas en una ciudad como la nuestra, con tanta contaminación... Pero para siempre, que siempre lo traigan, no, tampoco, yo no estoy de acuerdo. Deben de tener un descanso también los muchachos y no vivir con ese temor de estar siempre con el cubrebocas. Bueno, pero en época de frío sí. Pues sí. Bueno, ok. Pero lo demás me parece un exceso. De aquí al 21 de marzo. De aprobarse se aplicaría en febrero de este año. En caso de que se siga manteniendo la tendencia de descenso en los casos y sobre todo en las hospitalizaciones, están pensando en quitar el cubrebocas dentro de las escuelas. Vamos a ver cómo avanzan las cosas este mes, pero estamos en febrero, estamos pensando que en febrero ya podríamos retirar el cubrebocas en el Estado de México, en las escuelas. Pues sí, vamos a tener que acostumbrarnos a esto permanentemente y que seguirnos vacunando y cuidarnos, claro. Pero los niños no pueden andar con cubrebocas todo el tiempo en la escuela. Tendrán que salir al recreo y disfrutarlo sin el cubrebocas y hacer sus actividades. Y a lo mejor dentro del salón. Y a lo mejor en temporada de frío. Pero ya en verano se pueden abrir las ventanas. Ya en verano tendremos que dejar atrás esa pandemia. Es que no la estamos dejando atrás, Manelito. Sí. Según las noticias en China, las cosas... los chinos nos hicieron favor de contagiar a todo el mundo. Entonces no sabemos qué está pasando en China ahorita, que están en una verdadera crisis de contagios. No lo sabemos. Pues a ciencia cierta, no. Lo que se filtra al resto del mundo, pues es que están nuevamente con una gran cantidad de contagios y ya no es, porque al parecer este bicho tiene una familia tan amplia, ya vamos en el no sé qué número del COVID. Pero es que ellos no tuvieron lo que nosotros logramos, que es una vacunación más o menos eficaz y una inmunidad de rebaño. Sí, bueno, los chinos están empezando. Esos bloqueos tan severos solo detuvieron a la enfermedad, no la dejaron evolucionar como pasó en el resto del mundo. Entonces tú te fijas en China que están que se los lleva el tren, pero hay otros lugares donde ya prácticamente siguen muertes, siguen hospitalizados, siguen contagios, pero ya no es un problema de salud grave como lo fue hace un año. No, aquí mismo hace 15 días la situación estaba sobre 30,000 contagios y esta semana ya está muy abajo. Mira, en Estados Unidos el Departamento de Salud extendió el estatus de la pandemia de COVID como una emergencia de salud pública y lo llevan hasta abril de este año, pero lo hacen para permitir que miles de personas, millones en el país, se sigan sometiendo a pruebas, vacunas y tratamientos. No lo hacen por la gravedad ni por el número de contagios, sino para que sigan acudiendo a los centros de salud y sean atendidos, para que se sigan trayendo vacunas, llevando vacunas. Hasta
abril de este año, Estados Unidos declara que extiende la emergencia de salud. Esta emergencia fue declarada por primera vez en enero del 2020, cuando empezó la pandemia del coronavirus. Ha sido renovada cada trimestre desde entonces. La creciente disponibilidad de vacunas y medicamentos han disminuido significativamente la cifra de muertes por la pandemia. Acuérdense que allá fallecían 3,000 o más personas al día por esta pandemia. Ya no es eso. ¿Te acuerdas que en Nueva York hubo una crisis terrible de fallecimientos al grado que saturaron los cementerios? Siguen personas muriendo debido al coronavirus, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, pero ya se manejan en números que no rebasan los 100. Funcionarios dijeron de la posibilidad de un aumento en el invierno, pero los casos de COVID y la venta de pruebas y tratamientos fueron dos factores que han controlado esa emergencia en enero. Cuando expire esto, los seguros privados y los planes de salud del gobierno asumirán los costos de atención médica por el COVID para la mayoría de los estadounidenses. Y eso es lo que el gobierno de Estados Unidos quiere evitar. El Estado quiere seguir, pues, pagando esos tratamientos, esas vacunas, en la mayoría de los casos. Aquí en México está ocurriendo algo curioso. Sigue abierta la vacunación. De hecho, esta semana se reabrió la vacunación para niños. Uh-huh. Con Pfizer. Exacto, mayores de 5 años. Pueden presentarse en algunos de los centros de vacunación y que vacunen a sus chavitos de 5 años ya cumplidos o que los vayan a cumplir en estos meses. Pero donde se vacuna con Abdala, no hay nadie. Nadie se para. No. Ni las moscas se están parando. La jornada para aplicar el refuerzo o esta vacuna no tiene gente. Están esperando a que lleguen las personas para poder abrir un frasco, porque cada frasco trae 12 dosis. Vial le llaman, ¿no? Entonces, llega alguien a vacunarse y le dicen, pues espérese a que se junten los 11 que faltan para que podamos abrirlo y vacunarlo. Pues es que nos han enseñado fritos. Con otros medicamentos, no, otros productos médicos, nos han enseñado que deben de tener el respaldo de la Organización Mundial para tener confianza en ese producto. Y aquí falta ese pequeño detalle. Está el lote, la caducidad anunciadas, pero no hay gente ni siquiera para abrir los frascos que se tienen ahí. No se juntan los grupos. Entre mi grupo de amigas preguntan, ¿alguien ya se vacunó con esta? Y todas contestamos, no. Alberto Ibarra, por estúpidos como Manelik, se dan mucho más contagios. ¿Ya viste cómo además le echa ganas al mensaje? ¿Y ahora qué hice? Eso dice Alberto, no son mis palabras, simplemente le estoy dando voz. ¿Pero te fijaste cómo le echó ganas? Entusiasmo. Híjole, qué bueno que son mis compañeros. Si no, hasta el escupitajo me daban aquí y el golpe. ¿Pero qué hice, Alberto? ¿Cuál es la razón de su cólera, de su indignación? Es que no escuchan con atención, porque si bien yo dije que el cubrebocas se va a quedar,
tú tienes razón, en la época de calor que bajen los contagios de este tipo de infecciones respiratorias, porque lo que te cubre el cubrebocas es protege el cubrebocas, es de una infección, un contagio en vías respiratorias, ¿o no? Sí. Ya, si comes un alimento contaminado con algo, ya eso es otra cosa, que el cubrebocas no te va a servir de nada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso yo estuve de acuerdo con Maneli que en esta época de frío que sí se use, y ya después empezamos a hacer más leve el uso de cubrebocas, ¿no? Pues sí, es que no podemos vivir. La influenza, la recordamos bien, ya es estacional y vivimos con ella y nos vacunamos y adelante. Y muchas otras enfermedades. Pues así con esta tenemos que salir adelante. Rosario Ivette Peña Chávez. Buen día, saludos a la mesa, aunque esté incompleta. ¿Podrían decir que saben de la vacuna Abdala? ¿Es recomendable? La avala la autoridad en México. Si la avala la autoridad en México, es recomendable. Ahora, hay información reciente de la propia autoridad cubana que no es muy eficaz para las últimas variantes del COVID. Y lo dicen los propios cubanos. Exacto. Pero, ¿funciona? Sí. No funciona tan bien como la Pfizer o la Moderna. AstraZeneca o la Moderna, que están siendo actualizadas conforme va avanzando el virus. Bueno, esa es otra cosa. Pero la avala el gobierno de México, por eso la trajo. Así que hay que tenerle confianza a nuestro gobierno en sus decisiones. Sí, dice, te tenemos malas noticias, ya que aunque se comprobó que la vacuna Abdala tiene hasta un 92.8% de efectividad según la Organización Panamericana de la Salud, esta no es eficaz contra variantes del COVID-19, sobre todo contra Omicron y otras futuras mutaciones del virus SARS-CoV-2. O sea, es un uso político de esta vacuna porque además había disponibilidad, pero sí tiene que ser advertida a la gente. Fíjate que eso están diciendo en China, no solo el aislamiento que hizo que no dejara que se contagiaran más y provocara una inmunidad natural, sino que además esa vacuna tenía baja protección y que es parte de este resurgimiento que se está dando allá. 69 años, Alejandro Arriaga Frías, de Ciudad Neza. Comentaba Manelik que ya se podrán abrir las ventanas en abril. No, las ventanas deben abrirse diario, porque si no, los virus permanecen dentro de las habitaciones. Eso propicia las enfermedades. Y esto no lo digo yo, sino médicos que lo recomiendan. Tiene usted toda la razón, pero ahorita en un salón de primaria, abran todas las ventanas. No, se le entumen a uno hasta los dedos para escribir. Entonces no siempre es posible. Claro, espacios ventilados siempre será lo mejor, pero no se puede. Rubén Romero Hernández. ¿Se acuerda, señora Adela, cuando usted pedía que cerraran las fronteras y los aeropuertos? ¿Se acuerda cuando criticaba la vacuna CanSino? Que hayan cerrado los aeropuertos, no recuerdo, la verdad. Y la vacuna CanSino no tengo ni idea. No sé de qué habla. ¿O sí alguna vez la critiqué? No sé, te dicen a ti, yo no me acuerdo. Ni yo.